4 de febrero. He decidido amputar el pie. Hace 4 días que no como. Si espero más, corro el peligro de desvanecerme en medio de la operación por la acción combinada del shock traumático y el hambre. En ese caso podría morir desangrado. Y a pesar de lo desdichado que soy, aún tengo ganas de seguir viviendo. Recuerdo lo que Moncrief decía en Anatomía Básica. El viejo Mocky le llamábamos. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Y entonces señalaba con el puntero el dibujo del cuerpo humano. El hígado, los riñones, el vaso, los intestinos. Básicamente, caballeros, decía, la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Creo poder hacerlo. De verdad. Supongo que estoy escribiendo para aplazar lo inevitable. Pero se me ocurre que no acabe de contar por lo que me encuentro aquí. Tal vez deba hacerlo por si la operación no sale bien. Tardaré solo unos minutos y estoy seguro de que todavía habrá claridad para la operación, ya que según mi reloj son las 9 de la mañana. ¡Ja! Fui a Saigón como turista. ¿Les extraña? No sé por qué. Hay miles de personas que van allí cada año a pesar de la guerra de Nixon. También hay gente a la que le gusta presenciar accidentes o peleas de gallos. Mi amigo chino tenía la mercancía. Se la llevé a Ngo, quien me ratificó que era de primera clase. Me contó también que Li Tzu había gastado una de sus bromas hacía 4 meses y que su mujer había saltado hecha pedazos por los aires al poner la llave de incendio en su automóvil. Desde entonces no había vuelto a hacer bromas. Me quedé en Saigón 3 semanas. Había reservado pasaje de regreso a San Francisco en un crucero, el Callas, primera clase. Subir a bordo con la mercancía no presentó problema alguno. Ngo arregló el asunto, sobornando a 2 oficiales de aduana que se limitaron a saludarme y a hacer pasar las maletas. La heroína iba en una bolsa de viaje que ni siquiera vieron. Pasar la aduana en los Estados Unidos será mucho más difícil, me dijo Ngo. Pero ese es problema únicamente suyo. No tenía la menor intención de pasar aquello por la aduana. Ronnie había contratado a un buzo que haría el trabajo por $3,000. Tenía que encontrarme con él, ahora que lo pienso, hace 2 días, en una especie de corral llamado Regis Hotel en San Francisco. El plan consistía en poner la mercancía en una lata a prueba de agua, sujetos a la tapa un reloj y un sobre de tinte rojo. Antes de atracar había que tirar la lata al agua, cosa que no iba a hacer yo mismo, naturalmente. Estaba todavía buscando un cocinero o un camarero al que no le viniera mal un dinero extra, y que fuera lo bastante listo, o lo bastante idiota, como para mantener la boca cerrada cuando el Callas se hundió. No tengo ni la menor idea de cómo sucedió, ni de por qué. Se nos había echado encima un buen vendaval, pero el crucero parecía capaz de capearlo. Pero el día 23, alrededor de las 8 de la noche, hubo una fuerte explosión bajo cubierta. Yo estaba en el salón en aquel momento y el Callas se escoró casi inmediatamente. A la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Babor o estribor? La gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones. Las botellas cayeron de la estantería del bar y se estrellaron contra el suelo.
Un hombre salió de una de las escaleras, con la camisa quemada y la piel asada. Los altavoces empezaron a decir a la gente que se dirigiera a los botes salvavidas que se les habían asignado al principio del viaje, durante un simulacro. Los pasajeros se echaron a correr sin rumbo. Muy pocos se habían molestado en comparecer durante el simulacro. Yo no solo estuve allí, sino que fui más temprano para estar en primera fila y ver bien todo. ¿Comprenden? Siempre pongo mucha atención en lo que se refiere a mi pellejo. Bajé a mi camarote, saqué las bolsitas de heroína y me puse una en cada bolsillo. Después me dirigí al bote salvavidas 8. Mientras yo subía las escaleras hubo otras 2 explosiones y el barco se inclinó aún más peligrosamente. Si cabe. En cubierta todo era confusión. Vi a una mujer que corría por la cubierta resbaladiza, gritando y con un niño en brazos. Según se inclinaba el buque, ella ganaba velocidad. Finalmente golpeó contra la borda a la altura de los muslos. Saltó por encima de ella, dio 2 vueltas de campana y desapareció de mi vista. Había un hombre de mediana edad sentado en medio del puente, que se arrancaba los cabellos con las manos. Otro con ropas blancas de cocinero, la cara y las manos horriblemente quemadas. Se daba contra las paredes y gritaba: ¡Socorro, no veo! ¡Socorro, no veo! El pánico era total y se había contagiado del pasaje a la tripulación como una epidemia. Tienen que tener en cuenta que entre la primera explosión y el hundimiento del barco pasaron solamente 20 minutos. Algunos de los botes iban repletos de gente que aullaba, y otros totalmente vacíos. El mío, que estaba en la zona más próxima al agua, estaba casi desierto. Nadie más que yo y un marinero con la cara muy pálida y llena de espinillas. Echamos al agua enseguida a este condenado barreño, dijo con los ojos desorbitados, porque la maldita bañera se va a pique sin remedio. Maniobrar un bote no es nada fácil, pero con los nervios el marinero se hizo un lío con las maromas de su lado. El bote bajó unos 2 metros y quedó colgando, yo más cerca del agua que él. Fui hacia su lado para ayudarle, cuando empezó a gritar. Había logrado deshacer el nudo, pero al mismo tiempo se había pillado la mano. La soga se deslizó sobre la palma, dejándosela en carne viva. Finalmente salió despedido de la embarcación. Acabé de deshacer el lío y libré el bote, que bajó al agua. Empecé a remar como un condenado. Remar era algo que siempre había hecho por placer en las casas de veraneo de mis amigos. Pero ahora, por primera vez, lo hacía para salvar mi vida. Si no me alejaba del Callas antes de que se hundiera, me arrastraría con él. 5 minutos más tarde, se hundió. No escapé del todo a la succión. Tuve que remar desesperadamente solo para permanecer en el mismo lugar. Se hundió muy deprisa. Todavía había gente aferrada a la borda gritando. Parecía una banda de monos. La borrasca empeoró. Perdí un remo. Pasé la noche en una especie de pesadilla, achicando agua del bote. Eso primero y maniobrando con el único remo que me quedaba después, para mantener la proa contra el oleaje. Antes del amanecer del 24, las olas empezaron a empujarme por la popa. El bote adquirió una cierta velocidad, lo cual es aterrador, pero al mismo tiempo constituye un alivio.
De pronto los tablones fueron arrancados de debajo de mis pies, pero el bote no se hundió. Había encallado a este montón de piedras olvidado del mundo. Ni siquiera sé dónde estoy. No tengo la menor idea. La navegación no es mi punto fuerte. Ja, ja. Pero sí sé qué tengo que hacer. Estas pueden ser mis últimas notas, pero algo me dice que saldrá bien. ¿Acaso no he conseguido siempre lo que me he propuesto? Además, hoy se hacen maravillas con las prótesis y podré moverme con un solo pie con toda comodidad. Ha llegado el momento de ver si soy tan extraordinario como creo. Buena suerte. 5 de febrero. Lo hice. El dolor era lo que menos me preocupaba, porque puedo soportarlo. Pero temía que la debilidad, el hambre y el dolor combinados me hicieran perder el conocimiento antes de acabar. Pero la heroína resolvió el problema maravillosamente. Abrí una de las bolsitas y aspiré 2 generosas dosis sobre una roca plana. Primero la ventanilla derecha, luego la izquierda. Era una especie de hielo deslumbradoramente anestésico, que invadía mi cerebro íntegro. Aspiré la heroína al dejar de escribir. Ayer a las 9:45. Cuando volví a mirar la hora, las sombras se habían movido, dejándome parte del cuerpo al sol, y eran las 12:41. Me había adormilado. Nunca había imaginado que fuese tan fantástico, y no comprendo por qué le tenía tanta manía. El dolor, el miedo, la infelicidad, todo desaparece, dejando solo una calma eufórica. Operé en esas condiciones. Como era de esperar, sentí un dolor agudísimo, especialmente en la primera parte de la operación. Pero el dolor parecía desconectado de mí, como si fuera de otro. Me molestaba, pero me resultaba extraordinariamente interesante. ¿Pueden entender lo que digo? Si alguna vez han empleado un calmante con una fuerte base de morfina, sabrán de qué hablo. Hace algo más que mitigar el dolor. Induce un estado mental, una cierta serenidad. Entiendo por qué la gente se queda colgada, aunque esa sea una palabra horrorosamente fuerte, y que usa en general la gente que nunca la ha probado. A media operación, el dolor empezó a hacer algo más personal. Oleadas de desfallecimiento me acometían. Miré con ansia la bolsita de heroína, pero me obligué a apartar la vista. Si volvía a adormilarme, moriría desangrado con la misma seguridad de que si me desmayara. Conté hasta 100 al revés. La pérdida de sangre era el factor más crítico. Como cirujano era vitalmente consciente de ello. No debía perder una gota más de lo imprescindible. Si un paciente sufre una hemorragia durante una operación en un hospital, se le puede suministrar sangre. Yo carecía de esos medios. Todo lo que se había perdido, la arena debajo de mi pie estaba ya negra. Estaba perdido, hasta que mi propia fábrica lo repusiera. No tenía hemostáticos, ni hilo de sutura, ni grapas.